Muy buenas a todos y a todas. Hoy os vengo a hablar de miedo al contagio, vida social y otras peculiaridades de esta situación extraordinaria que podríamos llamar. Pues en esta situación extraordinaria está claro que lo raro sería reaccionar como si nada pasase. Si nosotros de repente vemos que está todo el mundo con mascarillas, te puedes contagiar, hay un peligro todo el rato en la televisión con los muertos y con todo el tema este, pues lo raro sería que justo nosotros pues estuviésemos como si no pasase nada. Entonces, bueno, pues lo primero que tenemos que hacer un poco es entender esta situación, normalizar esta situación extraordinaria y ante esto, pues lo lógico es que nuestro cuerpo reaccione. ¿Qué significa que nuestro cuerpo reacciona? Pues que lo más probable es que genere cierto estrés. El estrés es una emoción, una reacción pues normal, un proceso que hace que de alguna manera pues movilicemos más recursos para poder gestionar todas esas demandas que se supone que nuestro entorno pues nos está haciendo. Es una situación en la que ahí aparece el componente de la incertidumbre. Ese componente pues es un componente en el que lo razonable y lo normal pues es que nosotros estemos alerta, porque al ser una situación novedosa pues nuestro cuerpo está preparado que ante una novedad pues estemos como más atentos. Eso implica más gasto de energía. Eso en un momento determinado pues no tiene por qué ser un problema. Nosotros estamos como más atentos, incluso pues en el deporte la gente en un momento de competición pues aparece el componente del estrés. Entonces el estrés de por sí no tiene por qué ser malo. Pero sí es cierto que cuando el estrés se mantiene mucho en el tiempo es fácil que pues nos afecte. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que si descuidamos otras funciones vitales que también necesitan energía, como es, por ejemplo, pues comer o como es el sistema inmune, pues no vamos a responder tan bien, no van a hacer tan bien esas funciones. Entonces digamos que el estrés mantenido en el tiempo puede pasarnos factura. De ahí que haya tantas y tantas pues consecuencias del estrés mantenido en el tiempo. De hecho, a mí me gusta entenderlo pues como el eslabón más débil, ¿no? El eslabón más débil de uno puede ser, por ejemplo, pues la piel, o pueden ser dolores de cabeza, o pueden ser, pues, bueno, cada persona es diferente y puede dar por cualquiera de las vías. Entonces, en esta situación extraordinaria, lo normal es que nuestro cuerpo reaccione, ¿vale? Entonces, lo primero que yo haría reflexionar a la gente o le comentaría sería que, bueno, que aceptéis que vuestro cuerpo va a reaccionar ante esto. Entonces, pues es posible que durmáis un poco peor. Mucha gente habla del tema de las pesadillas, de tener unos sueños como muy raros, dormir peor, sentirte en cierto modo irritable, pues porque hay una cierta frustración, porque al no descansar bien pues es fácil que luego a lo largo del día estés peor. O sea que digamos que el contexto es para no estar precisamente pues con tu mejor cara ni de la manera más alegre y más sociable y más feliz. Entonces esta sería un poco la primera parte que yo os comentaría. Luego está la parte de la vida social, porque no podemos olvidarnos que independientemente de que haya una serie de restricciones, de que usemos pues las videollamadas y todo esto para relacionarnos, una cosa es importante y es la calidad de esa relación. Entonces ahora nos empezamos a relacionar, ¿no? Empezamos a poder juntarnos y eso pues puede ser al principio un poco extraño, ¿no? De hecho, yo me acuerdo con un amigo que estaba con la mascarilla y los guantes todo el rato, ¿no? Y es interesante comprender por qué cada persona toma una serie de medidas u otras. Por un lado, me gusta entender, en el caso de mi amigo, por ejemplo, y es que él pues estaba en contacto, no tenía otro remedio que estar en contacto con sus padres constantemente, ¿no? Entonces, pues lógicamente son personas mayores y ante el riesgo que supone que él se contagie y a su vez los contagie a ellos, pues eso nos hizo a todos comprender que utilizar unas medidas, pues digamos que muy, muy seguras, pues entraba dentro de la lógica. Eso sería una parte. Y luego hay otra parte que es también, depende mucho también de las personas, lo que sientan ellos el miedo, ¿no? Yo sí que me he dado cuenta pues en este confinamiento que hay muchas personas que de por sí
pues son más miedosas, ¿no? No es ni malo ni bueno, simplemente pues esa emoción la tienen, son más sensibles a esa reacción emocional. Entonces es interesante ver cómo hay que comprender cada una de las maneras de gestionar este miedo, porque si tú estás con una persona que tiene mucho miedo, la gente no elige tener miedo. Las personas no elegimos sentir las cosas. Podemos hacer cosas para gestionarlas, pero no decidimos nosotros lo que queremos sentir. Entonces, si hay una persona que está muy asustada ante esta situación, pues si somos sus amigos o una persona que tenemos un vínculo con ellos o con esa persona, pues es importante que intentemos empatizar y comprendamos todas las medidas que toma y la manera que tiene de gestionar esto, ¿no? Entonces, bueno, las interacciones sociales sí que van a ser una forma un poco, de una manera un poco diferente, porque somos latinos, porque nos gusta dar abrazos, porque nos gusta chocar, nos gusta demostrar cariño de manera física. Entonces, bueno, pues esto no nos va a quedar otro remedio pues, que apañarnos como podamos, porque realmente al final hay como una pelea entre la necesidad básica del contacto y la necesidad básica de seguridad, y ahí cada uno lo va a tratar de gestionar como pueda. Y, y volviendo un poco al tema del miedo, de los miedos que podamos tener cada uno, es muy importante que nos conozcamos bien y una vez hayamos normalizado ese miedo por la situación extraordinaria, normalizar también implica de alguna manera aceptar ese miedo, porque al final no es malo tener miedo, lo malo sería no tenerlo nunca. Sí que es cierto que, bueno, un poco en esa concepción del valiente, pues sí que nos ha caído un poco el San Benito en cierta etapa de nuestra existencia los hombres, de no poder demostrar miedo, pero está claro que lo primero que tenemos es que aceptar que existe el miedo, está ahí, no pasa nada, y las personas que no sienten miedo son las que están muertas. O muchas veces cuando tú ves vídeos de gente arriesgando muchísimo su vida, no suele ser generalmente porque sea gente valiente, porque valiente es el que hace las cosas a pesar del miedo, sino es gente que no tiene miedo. Entonces, nosotros tenemos también que aceptar que como humanos vamos a sentir miedo. Y no es malo, lo que hay es que ver si ese miedo está equilibrado o no lo está. Si no está equilibrado ese miedo, pues ahí es donde aparecen las famosas recetas o herramientas para gestionar ese miedo. Y para eso, pues uno tiene que conocerse bien, porque sí que está claro que unas cosas pueden ayudar a la mayoría, pero solo uno sabe lo que le ayuda a gestionar el miedo. Y muchas veces para gestionar ese miedo lo que nos suele funcionar son herramientas, sobre todo distraernos, ¿no? Si el miedo está en nuestra cabeza, como puede ser a ver si va a pasar esto, a ver si va a pasar lo otro, a ver si va a pasar lo otro, o sea, los famosos easy, 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 easy. Pues eso lo podemos gestionar intentando no pensar demasiado en eso. Es difícil no pensar en algo, porque es como si yo os digo ahora a vosotros, no pienses en un elefante rosa. Si yo te digo que no pienses en un elefante rosa, pues probablemente lo que estés pensando ahora mismo es en un elefante rosa. Entonces es muy fácil decir que no pienses en algo ni que fuera tan sencillo. Pero lo que sí que puede ser más sencillo es tratar de pensar en otra cosa que compita con ese elefante rosa o con lo que sea. ¿Qué significa esto? Distraernos, ¿no? Nuestra atención, que puede estar focalizada en nuestros pensamientos o en otra cosa, pues tratamos de focalizarla en otra cosa. Eso ya depende de cada uno. A mí me puede funcionar centrarme, pues jugar con un videojuego en un momento dado, me puede funcionar llamar a alguien y distraerme, me puede funcionar, pues no sé, tener algún plan que para mí sea atractivo, entonces haces que no estés pensando en eso. Pero a cada uno le funcionará una cosa diferente. Entonces, una de las estrategias que puede ayudarnos a gestionar este miedo, pues es estar distraído y focalizar la atención en otra cosa, porque el contexto no va a cambiar, esa emoción es la que tenemos y una vez la hemos aceptado y la hemos normalizado, pues eso toca gestionarlo. Y luego con los propios síntomas, ¿no? de la propia emoción, los síntomas como puede ser pues que aumenta la frecuencia cardíaca, puede ser que nos sentimos más nerviosos, que nos sentimos más agitados, pues para eso lo que nos puede funcionar muy bien es descargar esa emoción. ¿Cómo se descarga una emoción? Pues hay varias maneras. Se puede descargar a nivel de verbal, ¿no? El hecho de contarlo puede hacer que ya nos sintamos descargados, de ahí los famosos diarios de la adolescencia. El hecho de descargar físicamente también nos puede ayudar mucho, porque el hacer ejercicio
lo que va a hacer es que esa activación física la veamos como algo normal y no nos asustemos ante esa reacción de nuestro cuerpo de miedo. Y así también, bueno, pues cada uno tiene que ir experimentando y viendo qué cosas le pueden funcionar. Porque a mí, por ejemplo, me funciona muy bien el deporte y una ducha caliente después para relajar mucho mi cuerpo y eso hace que mi mente también se relaje. Pero cada uno pues puede tener otras cosas como salir a caminar, ponerse un X tipo de música, un masaje, bueno, pues lo que a cada uno le funcione. Y bueno, esto es un poquito lo que quería reflexionar con vosotros sobre esta situación extraordinaria. Y haciendo así un poco un resumen, pues es interesante tener en cuenta o tener presente que es una situación extraordinaria, que ante lo extraordinario lo normal es reaccionar de forma extraordinaria, o sea, que hay una reacción ante esa situación. Esa reacción tendremos que tener un poco de cintura para poder llevarla lo mejor que podamos. Si ya vemos que se nos va un poquito de las manos, pues ahí es donde yo creo que hay que tirar de estrategias ya claras y explícitas. Entonces, si te conoces bien, el abanico de herramientas va a ser bastante grande. Y en cuanto al tema social, que es imprescindible, y en cuanto ahora que están empezando a abrir un poco la veda, pues nutrirnos de eso y absorber toda esa energía para llevar esto lo mejor que podamos, dentro de eso pues comprender que habrá gente que piense diferente a nosotros. Y aunque piensen distintos y sientan diferente y no eligen lo que sienten, ante eso pues intentar tener un poco de empatía, un poco de comprensión y aceptar y adaptarnos a lo que cada uno pueda sentir y pensar en cada momento. Y eso es todo. Si veis que este tema del que he hablado os parece interesante y le puede interesar a otra persona, pues no dudéis en compartirlo y así pues también podréis ayudarles a ellos, hacerles reflexionar a ellos. Y si queréis proponer algún tema o comentarme alguna cosa, podéis hacerlo bien a través de los comentarios o bien podéis mandar un mensaje de audio o de texto al teléfono 665 151 567. Un saludo y adiós.